¿Cómo está, gente? Aquí estamos en otro grandioso video y como ustedes pueden ver les voy a mostrar una nueva revisión de la plataforma de Binomo. Así es, en este año 2023 te voy a mostrar una estrategia para poder duplicar tus ganancias. Binomo está en 130 países y más de 1 millón de traders todos los días están operando en Binomo. Te digo esto para que sepas que es algo serio y que podemos confiar. Es una empresa que ya tiene más de 7 años en línea y 7 años funcionando sin ningún tipo de problema. El día de hoy te voy a platicar cómo podrías estar consiguiendo hasta 1000 pesos todos los días negociando dentro de Binomo. Algunos activos pueden ser criptomonedas, divisas, etcétera. Lo vamos a ver en un momento más. Además, el día de hoy también te voy a decir cómo podrías estar duplicando tu depósito y además mostrándote una estrategia que, por supuesto, esto te va a ayudar a conseguir esas ganancias que te estaba platicando de los 1000 pesos diarios. Lo que estamos viendo ahora es la página de Binomo, en donde vamos a poder registrarnos de una forma muy sencilla. Vamos a poder depositar con diferentes criptomonedas, incluso depositar con tarjeta de débito de una forma muy fácil y sencilla. Lo primero que haremos sería registrarnos. Para hacer esto vamos a presionar este botón que dice regístrate. Vamos a poder registrarnos con un correo electrónico. Vamos a colocar una contraseña. Aquí algo importante es colocar aquí la divisa. En mi caso va a ser pesos mexicanos, si es el tuyo euro o si es dólar. En mi caso voy a colocar pesos mexicanos. También te vas a poder registrar con una cuenta de Facebook y también con una cuenta de Google. Vamos a aceptar los términos y condiciones y le damos aquí donde dice abrir una cuenta. De esta manera te estarías creando tu cuenta de Binomo. Como yo te mencioné, yo te recomendaría que para que aproveche las herramientas que nos proporciona Binomo, podríamos hacerlo en la computadora. Algunos conocidos me han comentado que los retiros están disponibles las 24/7. Ya sea desde la PC, celular o donde sea, ellos nos están garantizando la seguridad de nuestros fondos. Voy a ir directamente a la explicación de cómo funciona Binomo. Vamos aquí del lado izquierdo y aquí vamos a encontrar las secciones. Les voy a ir explicando en qué consiste cada uno. Como ustedes pueden ver en la sección de mejores traders, vamos a poder ver las ganancias que han tenido todos estos traders que estamos viendo a continuación. Aquí abajo tenemos algo que se llama torneos. Como pueden ver aquí, te recomiendo que puedas entrar porque además de conseguir experiencia vamos a poder obtener premios reales, que no está nada de mal. Aquí vamos a poder ver los premios que nos estarían dando en estos torneos. Y bien, aquí tenemos algo que se llama el calendario. Vamos a encontrar aquí noticias que pueden mover el mercado para alguna dirección. Esto se le llamaría, por así decirlo, fundamentales, y esto es algo importante, el calendario. También tenemos una sección llamada mercado. Es donde podremos encontrar diferentes productos que nos podrían ayudar en nuestro comercio. Por ejemplo, un producto que está enfocado en la psicología de negociación es importante, y herramientas estratégicas de negociación. Desde aquí vamos a poder suscribirnos a estas herramientas útiles que estamos viendo a continuación. Vamos a la siguiente, que es bonos. Aquí vamos a poder encontrar diferentes bonos para poder aprovecharlos al momento de depositar. Por ahora te dejo el código para que puedas duplicar tu primer depósito. El código de Money Senpai que te estoy dejando en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados. Una vez que lo coloques te van a duplicar tu depósito. Eso te lo voy a estar dejando aquí, mi código. Vamos a la siguiente, que sería educación. Vamos a encontrarnos con diferentes videos tutoriales que podrían, por supuesto, ayudarnos a tener una mejor idea sobre la negociación, por lo menos en lo básico. Aquí vamos a ver todos los tutoriales. Aquí tenemos una sección que se llama ¿qué es lo nuevo? Esto significa actualizaciones de la plataforma que pueden ser útiles para nosotros. Esto es algo importante. Aquí vamos a poder ver todas las actualizaciones. Muy bien, gente, aquí vamos a poder encontrarnos 5 secciones aquí abajo. Esto es algo más importante, ya que aquí entra la cuestión más técnica. Como ustedes están viendo, aquí vamos a poder ver el cambiador de gráficos. Como pueden ver, vamos a poder utilizar el nuevo gráfico que tiene Binomo. Aquí tenemos la segunda, que es periodo de tiempo, y es aquí donde nosotros vamos a poder hacer estas operaciones o negociaciones.
Entonces aquí tenemos de 5 segundos, 1 minuto, de 30 minutos para los que son más pacientes, y también hay hasta de 1 hora o incluso hasta de 30 días. Pero en mi caso, en este video yo voy a utilizar el gráfico de 1 minuto para hacer mis operaciones más adelante. Aquí abajo tenemos el tipo de gráfico. Lo más común y que la mayoría utiliza son las velas japonesas, como lo que nosotros estamos viendo a continuación. Tenemos el gráfico de montaña, tenemos el de línea, el de vela japonesa y el de barras. Yo te recomiendo el de velas japonesas, que es esta de aquí que estamos viendo a continuación. Bien, aquí tenemos esta cuarta sección en la cual se llama los indicadores. Te lo mostraré más adelante, ya que te mostraré una estrategia que podría ayudarte con esto a continuación. Esto prácticamente sería los indicadores que estaríamos utilizando para la estrategia. Esto que tenemos aquí abajo sería las herramientas de dibujo. Esto lo dejamos porque es para traders más avanzados y profesionales que pueden comprender el uso de estas herramientas. Esto es algo importante, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, algo importante, y voy a dar una mención especial al Chart Switcher. Como ustedes pueden ver, el Chart Switcher es un acelerador del gráfico en Binomo. Esto nos ayuda a que se actualice de forma prácticamente instantánea este gráfico que podemos observar. Bien, ahora voy a presionar este botón que dice negociación. Vamos ahora en la negociación, que es aquí donde vamos a poder generar esas ganancias. Pero primero, antes que nada, quiero mostrarte este historial de las transacciones que yo he realizado en los últimos días. Puedes observar cómo he logrado conseguir estas ganancias realizando estas operaciones que estás viendo por acá. Y lo interesante es que no me he tardado más que 10 minutos a 20 minutos al día. De esta manera he conseguido alrededor de 1,400 pesos de forma diaria, así como estamos viendo a continuación. Aquí pueden ver aquí mis entradas y en la cual están en positivo. Muy bien, algo importante en el gráfico es que la negociación es ganar dinero con el aumento o la caída de activos, divisas, pares de criptomonedas, metales y índices. Lo más importante sería leer correctamente nuestro gráfico. No hay que tenerle por supuesto miedo, es súper sencillo. Te voy a mostrar ahora mismo una estrategia con la que podremos conseguir esos beneficios. Esto es muy simple. Si el activo en el que estamos observando el gráfico se mueve hacia arriba, la vela se pone de color verde. Si el activo se mueve hacia abajo, la vela se pone de color rojo, así como nosotros lo estamos viendo a continuación. Las velas rojas significa la caída y las velas verdes significa la subida. Es así de simple. Bien, aquí voy a presionar lo que sería las divisas, y algo importante es que un activo puede ser un par de divisas cualquiera, como el euro, dólar, o un solo activo como por ejemplo el Bitcoin o el euro contra el dólar. Esto muestra cuántos euros podemos comprar. Voy a escoger esta que sería de criptomonedas, o mejor dicho, este activo de las criptomonedas. Lo estaría presionando. Muy bien, gente, estoy viendo mi pantalla a continuación, y como ustedes pueden ver, la tarea de un trader es averiguar hacia dónde se va a mover el gráfico en el futuro y abrir una operación en consecuencia. Podemos realizarlo en la parte derecha de nuestro gráfico. Si creemos que va a subir la flecha verde o si creemos que va a bajar la flecha roja, vamos a indicar un monto, indicar un tiempo que durará la operación abierta. Si quieres negociar con más riesgo pero ganar más, tenemos la opción de operar en gráficos de segundos, como yo te estoy mencionando acá, pero esto es un poquito más riesgoso, yo no te lo recomiendo tanto. Pero si eres algo relajado, más paciente, pues podemos operar en gráficos de 1 hora o incluso en gráficos de varios días, como estamos viendo a continuación. Muy bien, ahora a lo que venimos nosotros, y es abrir una negociación o operación. Entonces yo voy a presionar esto que dice periodo de tiempo y voy a colocar acá en el gráfico de 1 minuto, porque voy a estar haciendo ahorita unas 3 operaciones para que ustedes vean que todo esto es real. La verdad es que esto del trading de forma general implica muchas cosas, como la psicología, administración, tener estrategia, seguimiento de noticias, que esto sería prácticamente como lo fundamental, tener mucha disciplina.
y bueno, muchas cosas más para considerarnos un trader. Te voy a mostrar ahorita un indicador junto con su estrategia que te va a hacer ganar más de 1000 pesos diarios. Esto va a hacer que aumente tus ganancias y yo también estoy probando y creo que podemos tener buenas ganancias como yo te estoy mencionando. Para esto vamos a necesitar un indicador que se llama el Alligator. Vamos a ir en esta sección de indicadores, vamos a bajar y vamos a elegir la opción que dice Alligator. Esto que podemos ver en este botón, lo vamos a presionar y no vamos a mover absolutamente nada. Lo presionamos y le damos donde dice aplicar, así como está. Prácticamente es lo único que tenemos que hacer. Si te sale algo que dice no disponible en el gráfico anterior, cambiar al nuevo gráfico, presionamos este botón y se va a refrescar la plataforma. Ahora vamos a poder observar que aparecieron 3 líneas. Estas 3 líneas vamos a imaginarnos que la primera línea de arriba es la mandíbula superior, me refiero al color verde. La línea de abajo es la mandíbula inferior y lo que es rojo serían los dientes. Cuando el caimán está viendo hacia arriba, es probable que el precio suba. Cuando el caimán está viendo hacia abajo, es muy probable que el precio baje, así como les estoy mostrando en el Alligator, que es de color verde, rojo y azul. Esto sería la estrategia del Alligator. Esto nos va a indicar hacia dónde va a ir, si va a ir hacia arriba o si va a ir hacia abajo. Ya tengo puesto mi monto de los 230 pesos en gráfico de 1 minuto. Muy bien, ahora lo que yo voy a hacer es que he puesto el gráfico ya en 1 minuto. He puesto los 230 pesos acá en el monto. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar la cuenta a la cuenta real. Como ustedes pueden ver, voy a estar operando con mi cuenta real para que ustedes vean cuánto voy a estar generando. Como ustedes están viendo, ya estoy en mi cuenta real. Esto no es la cuenta demo, pero yo te recomiendo que utilices la cuenta demo para que tú puedas practicar y de esta manera puedas aprender un poquito más del trading aquí en Binomo y puedas practicar, y cuando estés listo ya puedes depositar ya en Binomo y de esta manera hacer operaciones. Bien, voy a colocar el monto de 230 pesos en gráfico de 1 minuto. Voy a presionar la flecha roja que significa bajar. Ya abierto mi operación de 1 minuto. Voy a entrar aquí donde dice negociación y como ustedes pueden ver, aquí podemos ver acá el segundero, o mejor dicho, acá dice que en 1 minuto prácticamente voy a poder ver si voy a ganar o voy a perder esta operación. Acá dice 3, 2, 1 y como ustedes pueden ver, yo dije para abajo y miren, esto se ha cerrado la primera operación y he ganado. Donde dice negociación, miren esto, estoy en positivo y aquí está con mi cuenta real, he ganado esta cantidad. Ya he terminado la primera, ahora voy a abrir una segunda operación. Voy a presionar que esto va a bajar en gráfico también de 1 minuto. Y como ustedes pueden ver, he ganado mi segunda operación. Miren esto, estoy en positivo, me voy en negociación y en gráfico de 1 minuto ya he ganado 2 operaciones seguidas. Y el gráfico me sigue indicando de que estaría bajando. Voy a abrir mi tercera operación valuada en 230 pesos y le voy a dar para abajo. Ya he abierto esta operación de 1 minuto prácticamente y ahora sí me voy a esperar a que esto termine. Tiempo restante 1 minuto. 3, 2, 1 y como ustedes pueden ver, ya he ganado mi tercera operación con éxito en el gráfico de 1 minuto. Como ustedes están viendo a continuación, voy a ir en negociaciones y miren esto, que estoy en positivo y he ganado prácticamente más de 1000 pesos el día de hoy. Y más las operaciones que he hecho más abajo, pues les podría decir que es con éxito. Muy bien, yo ya he terminado mis 3 operaciones con éxito y como yo les digo, con mi cuenta real lo he hecho. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a depositar en esta plataforma, pero antes de esto te voy a mostrar una pequeña imagen para que tú entiendas un poquito más acerca del trading. Entonces te voy a mostrar ahora unas señales e imágenes que te podrían ayudar a identificar cuándo podría estar subiendo o bajando el precio. Las imágenes que estás viendo justo ahora de estas velas, en la primera imagen podemos ver cómo el gráfico baja hasta cierto punto y deja por ahí ese mechazo. Es lo que precisamente forma la mecha de la vela y ha dejado ese punto. Se revierte y entonces comienza a subir. Esta es la primera imagen. Ahora vamos en la segunda imagen. En la segunda imagen es donde ha dejado una mecha hacia arriba y después comienza a bajar. Esto nos podría ayudar incluso a determinar, por ejemplo, en una gráfica de 4 horas o en una gráfica diaria, nos ayudaría a determinar cuál sería la tendencia que podría estar rigiendo el día.
si yo voy en el gráfico de un día y veo el patrón como este, quizás ese día podría estar buscando operaciones a la baja o al contrario a la alza. Bien, ahora vamos rápidamente a la sección donde dice depósito y vamos rápidamente a retirar. Donde dice depósito vas a escoger aquí tu país para que puedas depositar. Vas a poder ver aquí los métodos de pago como USDT, por transferencias bancarias, por Oxxo, vamos a poder encontrar por Binance Pay, vamos a encontrar por banca en línea y vamos a encontrar en monederos de criptomonedas, vamos a poder depositar en Bitcoin y entre otras criptomonedas. Es así de sencillo. Yo si quiero depositar por medio de tarjeta bancaria, voy a presionar este botón a continuación y el mínimo es el estándar. A partir de 369 pesos vamos a poder depositar a nuestra cuenta real de Binomo. Esto claramente, como yo te digo, cuando tú practiques en la cuenta demo y ya estés listo, ya puedes depositar tu dinero prácticamente para hacer operaciones y ganar dinero real. Ahora vamos rápidamente donde dice retiro de fondos y esto es prácticamente el retiro. Aquí vas a colocar el monto de retiro en pesos mexicanos y aquí vas a colocar el método de retiro. En mi caso he puesto transferencia bancaria y he puesto USDT. Prácticamente tendrías que colocar acá tu wallet y solicitar retiro. Prácticamente tu pago te estaría llegando sumamente rápido, ya que ellos trabajan las 24/7 como ya les mencioné anteriormente. Ya hemos terminado con esta revisión de Binomo. Espero que te haya gustado como siempre esto. Por favor apoya este video, compártelo porque es una estrategia que vale la pena. Si sigues todos estos pasos estás seguro que vas a poder realizar y ganar esos 1000 pesos de forma diaria.